Buenas tardes y muy bienvenidos a todos. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes la cuenta pública 2014 de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Los saludamos. Aquí hay autoridades de diverso tipo, embajadores, gente del cuerpo diplomático, autoridades del Gobierno de Chile, dirigentes gremiales, amigos y socios en el trabajo de la Direcon, funcionarios también. Así que estamos encantados de poder contarles en detalle lo que ha pasado en estos últimos 12 meses. Presentará esta cuenta, por supuesto, el director general Andrés Rebolledo Schmitzman. Estarán cada uno de los directores de área de la Direcon también presentando sus temas específicos, y les presento a cada uno: al director de Asuntos Bilaterales subrogante, Felipe Lopeandía, que subroga a Pablo Urria, quien está en el avión viajando a Ecuador; la directora de Asuntos Multilaterales, Paulina Nasal; el director de ProChile, Roberto Paiva; y el director jurídico, Federico Guajardo. Así que para comenzar, dejo con ustedes a Andrés Rebolledo. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, embajadoras, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, colegas, amigos de otros ministerios que se han dado el tiempo de acompañarnos hoy día, directores de servicios de este ministerio y de otros ministerios, representantes del sector privado, que son con quienes trabajamos habitualmente en el quehacer de las cosas que vamos a conversar esta tarde, representantes de los gremios, los trabajadores del ministerio, muchas gracias también por acompañarnos, funcionarios de la Direcon, de ProChile, de la Dirección Bilateral, de la Dirección Multilateral, a todos de la Fundación Imagen País, a todos de verdad muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Esto es una especie de rito administrativo que tiene y está contemplado en nuestras obligaciones ya hace algún tiempo en el sector público, y nuestros organismos en consecuencia, nuestro ministerio, nuestros servicios públicos tienen esta obligación, por transparencia, de sentar y tener un diálogo. Ojalá que esto sea un diálogo. Tenemos contemplado un espacio para que así suceda, en que podamos compartir con ustedes la cuenta pública y lo que hemos hecho en este caso durante el año 2014. Nuestra intención es justamente aquello, darles con ustedes y compartir un panorama respecto a lo que hemos hecho en lo estratégico, en los lineamientos más globales y también en lo específico y en las acciones concretas en cada una de las áreas de la Direcon, y, como decía, tener también un espacio para poder compartir con ustedes, con preguntas, y quizás también un poco aprovechar el momento para hablar hacia el futuro, hacia lo que viene del año 2015 y de los próximos años. Por lo demás, en esta ocasión es una ocasión particular, por cuanto, si bien es cierto, lo estamos haciendo medio tardíamente, ahora en abril, y eso, entre otras cosas, se explicará a propósito de las muchas cosas que hemos venido haciendo durante este año, la imposibilidad de coordinarnos y juntarnos todos y poder hacer esta presentación colectiva, y por eso llegamos a abril a poder recién organizar esta conversación, esta reunión, pero efectivamente creo que se abre allí una agenda importante que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias nuevamente a cada uno por acompañarnos. La idea esta tarde es que yo pueda hacer un panorama general, los objetivos más estratégicos y los lineamientos globales de lo que ha sido este año de gestión, del primer año de la presidenta Bachelet, de su segundo gobierno, y luego de lo cual los distintos directores en sus distintas áreas irán a los detalles y a las acciones y a los compromisos específicos en cada uno de los países con los cuales estamos desarrollando una agenda comercial o foros, en el caso multilateral, que es donde nosotros participamos como un miembro más en un contexto plurilateral y multilateral. En primer lugar, y para entrar de lleno a esta presentación, lo que quería en primer lugar es entrarle con números, presentarle un panorama respecto de lo que fue el año 2014 y qué cosas se desprenden. Me van a disculpar, estoy
como siempre, difónico casi todo, permanentemente con estos cambios de clima. Decía, en tener una primera fotografía, un primer panorama de los números de lo que fue el año 2014 y qué cosas se desprenden de esta fotografía, de lo que pasó, de lo que viene y quizás allí también algunas pistas respecto a lo que es la propia agenda económica y comercial. Como ustedes ven en esta lámina, lo que básicamente tratamos de colocar ahí son los indicadores más tradicionales y más globales respecto a un panorama del comercio internacional. Si bien es cierto, no es el quehacer estrictamente o solamente de la Direcon y de ProChile y sus distintas áreas que tiene un impacto en el comercio exterior. De hecho, una de las primeras conclusiones que de allí surgen es que hay muchas variables que hoy día están determinando el impacto en materia comercial, pero sí creo que finalmente es el área de competencia y por eso creo que era bueno tener esta fotografía. Y lo primero que se desprende aquí es que el comercio exterior, las exportaciones en particular, están pasando por un momento que no es el momento probablemente de inicio de los 90, sino que es un momento de ralentización, de más lentitud en materia de la evolución de las exportaciones. Y de hecho, el año 2014, las exportaciones prácticamente fueron las mismas que el 2013, que a su vez prácticamente fueron las mismas que el 2012. Los últimos 3 años, las exportaciones de Chile al mundo están prácticamente estancadas. Ahora, una de las primeras explicaciones que desde ya surgen, cuando uno hace el buceo de estas, se va a los detalles de estas cifras, desde ya surge que la cantidad, el volumen, el quantum de la exportación sí ha crecido. Por lo tanto, una primera explicación que uno aproxima es que el impacto en el valor de las exportaciones tiene mucho más que ver con el precio que con la cantidad. Y de hecho, una de las primeras luces que surgen a partir de allí tiene que ver exactamente con lo que está pasando con el precio de nuestros principales bienes exportados, particularmente nuestros commodities. Y de hecho, las explicaciones múltiples y las variables, como decía, son también diversas. Y si uno tiene este comportamiento en materia de comercio exterior, es porque finalmente también está teniendo fuerzas muy diversas en relación al comercio exterior. En primer lugar, y para ponerlo quizás en un contexto más general, lo que está pasando desde el punto de vista de la economía global, de la economía mundial, que los últimos 15 años el comercio internacional, el comercio exterior fue el motor del crecimiento económico. Y si uno mira por allí las cifras, los gráficos así lo indican, el comercio siempre fue por arriba del crecimiento del comercio, del crecimiento del producto. Eso ha cambiado. Por lo tanto, desde el punto de vista, para ponernos nosotros en Chile como contexto, efectivamente lo que está pasando es que desde el punto de vista mundial, el comercio, por distintas razones, está pasando por un momento de menos dinamismo que lo que fueron años anteriores. Y eso se explica también en el caso de Chile y se explica también en el caso de América Latina. De hecho, si uno toma los números y mira lo que ha pasado con Chile y su comercio con el mundo y lo que ha pasado en América Latina, en el comercio en general con el mundo, las cifras y los valores son relativamente similares. Por lo tanto, como digo, nosotros estamos en ese sentido expuestos en un contexto, y Chile es una economía completamente internacionalizada, que tomamos muchas variables de afuera y por lo tanto impacta de esa perspectiva también respecto a nuestro propio comercio exterior. Y este año en particular, el año 2014, que es lo que nos focalizaremos aquí, han pasado cosas que tienen distintos impactos, que van en distintos sentidos. Por una parte, como decía anteriormente, y uno de los efectos que es bastante estructural y que no solo tiene que ver con Chile, es la caída en el precio de los commodities. Y en este caso en particular en Chile, de los minerales. En particularísimo, en el caso de Chile, del cobre. Por cierto que aquello impacta en el valor de las exportaciones, pero como decía anteriormente, si uno mira la cantidad y el quantum de las exportaciones y la producción ha aumentado. Ha aumentado no solo la producción, sino que la exportación de cobre. Por lo tanto, ahí tengo un efecto desde esa perspectiva que impacta negativamente el comercio exterior. Pero por otra parte, y eso también en otros commodities, y ahí están puestos algunos de los principales productos de exportación, pero por otra parte, lo que ha sucedido en América Latina, América del Sur en particular, y en Chile menos de hecho que en otros países, es que nuestras monedas se han devaluado, y por lo tanto por esa vía también soy más competitivo, tengo efectos distintos. En el caso de los commodities tengo un doble efecto, caen los precios del cobre que vendo, pero también cae el precio del petróleo que compro,
claramente en el caso de Chile no alcanza a compensar, sigue siendo mucho más importante el impacto en la caída del cobre que del petróleo, pero por otra parte también tengo una devaluación que en el caso de Chile el año pasado fue casi 10%. Estoy hablando de evaluación del tipo de cambio real, por lo tanto es competitividad real, desde el punto de vista de nuestro sector exportador. Y eso también tiene un efecto y tendrá un efecto desde el punto de vista del impacto en el comercio exterior y en las exportaciones en particular. De hecho, otros países hoy día están teniendo este fenómeno en materia de sus monedas mucho más fuerte que lo que está teniendo Chile. Si uno lo mira en perspectiva, probablemente lo que va a ir sucediendo en el tiempo, desde el punto de vista del impacto del comercio exterior como consecuencia de estas variables, y ojalá que esto, la política pública, la política de negociaciones, la política de promoción de exportación acompañe también este fenómeno y esta evolución desde el punto de vista del comercio exterior, que probablemente lo que va a ir pasando en el caso de Chile es que positivamente va a ir un impacto en las exportaciones de bienes no tradicionales, porque el tipo de cambio va a tener necesariamente ese impacto en ese rubro de exportación, y probablemente algunos también analizan que eso va a tener un impacto desde el punto de vista geográfico de Chile. Lo que va a ir pasando desde el punto de vista prospectivo, es muy probable que las exportaciones se vayan trasladando crecientemente en una perspectiva de mediano y largo plazo desde el norte hacia el sur. Desde el norte concebido como nuestro sector minero hacia el sur, donde están nuestros alimentos. Básicamente, también ahí hay un fenómeno interesante que tiene un impacto desde el punto de vista interno en la estructura económica de nuestro país. Y por otra parte, también quisimos colocar allí una variable que para nosotros es muy central y que hay que empezar a abordarla con seriedad y con políticas asociadas también a su promoción, y que tiene que ver con el comercio y las exportaciones de servicios. Fíjense ustedes que nosotros ya estamos exportando 10.000 millones de dólares, algunos dicen 15.000, porque el tema servicio, con Hugo lo hemos conversado históricamente, es súper difícil medirlo, pero lo que es evidente es que el comercio de servicio cobra también, las exportaciones de servicio cobran un protagonismo cada vez también más relevante, y nosotros, como de hecho una de las cosas que conversaremos aquí, una de las cosas que hemos querido hacer es hacernos cargo de eso y incorporarlo en nuestro quehacer en términos de nuestros instrumentos y programas en Direcon y ProChile. La segunda lámina, como decía, para ilustrar esta primera aproximación en número, primero el panorama comercial de Chile del año 2014 y algunas luces respecto a lo que viene. Y dado que este es un ejercicio de transparencia y que tiene ciertas obligaciones y que creo que además en este caso es interesante mostrarlo, quiero compartir con ustedes el presupuesto de la Direcon. Y aquí básicamente, para quienes nos conocen más, en su versión y expresión negociaciones, / a esta altura más bien administración de acuerdos, y en su expresión promoción de exportaciones ProChile, que es la dirección que dirige Roberto. Y básicamente compartir con ustedes que el año 2014 hicimos un esfuerzo importante para gastar la plata, para ejecutar el presupuesto. Y ustedes van a ver ahí, estamos en los números razonables, finalmente nuestra ejecución presupuestaria fue el 95%, es decir, gastamos prácticamente toda nuestra plata, lo que es bueno, es una buena noticia. No necesariamente cuando hay cambio de gobierno esto sucede así de lineal y automático, es un desafío. Nosotros tuvimos la suerte que conocíamos un poquito este boliche y por lo tanto pudimos empezar a mover la maquinaria con menos incluso temores que otra experiencia, pero finalmente llegamos. De hecho, si tú miras ahí una de las, para no entrar en detalle, la diferencia, tenemos mucho más ejecución presupuestaria en la parte de negociaciones que en la parte ProChile. Y la parte ProChile tiene que ver porque, entre otras cosas, hubo cambios de gente agregada, en fin, y cosas que requieren administrativamente otros movimientos. Y por último, en el año 2015, también está ahí, logramos persuadir a quienes tienen el poder del presupuesto de este país, que están acá al frente, y tuvimos, por suerte, un aumento presupuestario, que es verdad, para ser transparente, atrás de esos números hay varias cosas que son interesantes, sobre todo en ProChile, respecto a nuevas acciones, nuevas prioridades, nuevos ejes, pero también está una de las iniciativas más importantes durante este año, durante el 2015, que va a exponer nuestro país, nuestra imagen, nuestra oferta exportable en el mundo, en Europa en particular, que es la Expo Milán. Muchos de los, o algunos de los que están aquí
están más familiarizados con eso porque hemos estado trabajando en los detalles de esta actividad, esta Expo Universal, que desde ya les paso el aviso, su actividad es desde el 1 de mayo hasta el 31 o 30 de octubre. Son 6 meses que vamos a tener una participación importante en esta Expo. Entrando de lleno a, como decía hace un momento, y esa es la idea esta tarde, compartir con ustedes los lineamientos generales de lo que ha orientado el quehacer de la Direcon durante el 2014 y hacia dónde nos concebimos durante el 2015. Allí están los 6, 7 ejes fundamentales que marcan nuestro objetivo estratégico en ese sentido. En primer lugar, y me permití colocar aquí 2 o 3 conceptos que me parece que marcan, desde el punto de vista global, el accionar nuestro en materia de promoción, negociaciones comerciales. Continuidad, cambios y nuevos temas. Continuidad porque somos un país pequeño, que dependemos, respiramos comercio exterior y por lo tanto nuestra vocación del punto de persistir y profundizar nuestra internacionalización en los mercados internacionales persiste y es un eje central desde el punto de vista de nuestra prioridad en la Direcon. Y eso tiene expresiones en lo específico que vamos también ahora a referirnos. Cambio, porque como es natural, los nuevos gobiernos tienen prioridades y matices importantes, que en algunos casos son un poco más que matices, y que en el caso nuestro probablemente está muy marcado por el sello y el esfuerzo que hemos hecho para recuperar nuestra relación económica, comercial y política con los países de América Latina. Uno de los principales proyectos que tiene y que marca esta prioridad tiene que ver con lo que muchos de ustedes probablemente han escuchado, que es el esfuerzo nuestro de acercar los distintos esquemas de integración subregional para construir un espacio más regional desde esa perspectiva, una integración en la región. Y nuevos temas, por una razón muy sencilla. Nosotros hemos estado 20 años negociando acuerdos comerciales y la verdad es que lo central, en lo esencial, la pega de la Direcon en materia de negociaciones comerciales en ese contexto la hemos hecho. Nosotros hoy día tenemos 24 acuerdos con 64 países, probablemente cubre eso casi el 90% de nuestro comercio, de nuestras exportaciones. Por lo tanto, desde la perspectiva de la agenda tradicional de la Direcon, conocida como tal durante los últimos, como decía, 20 años, es una agenda que está en los márgenes. Las negociaciones que tenemos son importantes, son negociaciones que muchas de ellas tienen un carácter más bien potencial, prospectivo, donde probablemente en algunos casos ni siquiera son hoy día socios importantes de Chile, pero seguro lo serán por el rol que juegan algunas de estas economías en el mundo y crecientemente lo harán, como por ejemplo Rusia, Indonesia, pero que claramente en lo central con nuestros principales socios ese trabajo ya lo hicimos. Y por otra parte, y esto también es relevante y hay que resaltarlo permanentemente porque creo que es lo que nos debe dar a nosotros la atención desde el punto de vista del esfuerzo que tenemos que hacer en este ámbito, tiene que ver con que nosotros hicimos esto hace mucho tiempo, progresivamente en el tiempo, fuimos innovadores, fuimos creativos, fuimos osados, en muchos casos nos atrevimos cuando no era evidente hacerlo, pero la verdad es que con el tiempo muchos otros países competidores de Chile ya lo han hecho. En algunos casos incluso mejor que Chile. Por lo tanto, la cancha hoy día está mucho más nivelada de lo que fue durante los últimos 10, 15 años. Hoy día yo compito de igual a igual en muchos mercados con países competidores que están incluso al lado nuestro. Por lo tanto, también allí hay un contexto del cual hay que hacerse cargo respecto a la agenda que viene. Y por eso que me refiero aquí a temas nuevos. Esto abre sin duda desafíos respecto a lo obvio que es el aprovechamiento de los acuerdos que existen, pero sobre todo situarnos en la frontera en términos de temas nuevos que son los agenda nueva y mirada nueva respecto al quehacer nuestro como Direcon, que es una de las cosas que vamos a referirnos adelante. Y en ese mismo contexto,
es importante también hacerse cargo que no solo respecto a lo que ha hecho Chile y en la región, hoy día el escenario es distinto y emerge un contexto diferente, sino también en el mundo en materia comercial están pasando cosas que tienen y van a tener un impacto súper significativo respecto a lo que es la arquitectura comercial mundial. Y nosotros que somos un país pequeño, pero que tenemos una vocación desde el punto de vista de nuestra participación en los mercados mundiales, tenemos que hacernos cargo y tomar en cuenta este nuevo fenómeno. Quiero decir, hoy día un país chico que comercia lo que requiere es que las normas existan, ojalá lo más cumplible para todo el mundo. Y usualmente Chile era un fan, siempre lo seguimos siendo, de tratar de procurar que estas normas se crearan y desarrollaran en el marco de la OMC, que es donde finalmente se colocaban estas reglas del juego para todo el mundo. Hoy día lo que está pasando, por distintas razones, pero sobre todo por la importancia de los países emergentes y cómo cambió la configuración incluso de poder desde el punto de vista de las negociaciones multilaterales comerciales, la OMC está completamente rezagada en lo que fue siempre su rol. Cuando digo OMC me refiero al GATT, me refiero al multilateralismo comercial en general. Y hoy día lo que sucede es que países, como muchos países asiáticos, deciden entrar a negociar acuerdos bilaterales y hace 10 años atrás, cambia el mapa, en consecuencia el tema multilateral queda rezagado a esa perspectiva. Y Estados Unidos también hace una opción desde el punto de vista de la negociación de los acuerdos plurilaterales. Y hoy día lo que existe en el mundo es que las reglas del comercio internacional están cada vez más desarrollándose en un contexto de acuerdos plurilaterales, sobre todo de acuerdos de mega bloques en el mundo, donde un país que está por acá, en el sur del mundo, pero que tenemos esta vocación, tenemos que necesariamente estar y participar, aunque nuestro poder de negociación sea el que es, pero tiene un valor participar en esta conformación de la que yo diría es la nueva arquitectura del comercio internacional. Y cuando me refiero a esto, me refiero a lo que hoy día está pasando en el mundo. Hoy día la frontera en materia de reglas comerciales internacionales está en la sumatoria del TPP, donde Chile está, el TTIP, que es pura sigla, puro acrónimo, pero básicamente TPP, Estados Unidos, Asia, un subconjunto de APEC, 12 países, el acuerdo transatlántico, Europa, Estados Unidos, y el acuerdo regional en el Asia, donde están los 10 países ASEAN, más Corea, India, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Si uno mira probablemente el mapa hacia el futuro y quiere imaginarse dónde van a estar las reglas, allí van a estar las reglas del comercio. Menos en la OMC, más allí. Por lo tanto, y cuando digo que las reglas del comercio internacional me refiero a temas que hoy día, si tú miras los acuerdos comerciales, no existen, no están, simplemente no están. Cambio climático, por ejemplo, se empieza a desarrollar hoy día como una norma en materia que tiene un vínculo con el comercio internacional, los temas de inocuidad alimentaria, los temas de seguridad, que van y tienen crecientemente un impacto en el comercio internacional y se están desarrollando en torno a estos mega acuerdos o estos acuerdos en estos mega bloques. Por lo tanto, en ese contexto también tenemos que situarnos y allí Chile está hoy día, por lo pronto, en la negociación del TPP. Y si uno quiere complejizar más esto y quieren colocar actores como, por ejemplo, que hoy día son centrales y serán definitivamente como ese China, en el contexto de esta discusión de la arquitectura comercial, incluso financiera mundial. Por otra parte, existe hoy día una propuesta de hacer el gran acuerdo comercial de APEC, iniciativa lanzada en Chile hace 10 años con la presidencia del presidente Lagos en el contexto de los ABA, que son los empresarios que nos representan en APEC, que duró 10 años, con tiempos a la asiática, que se demoran por lo menos 10 años para terminar madurando, y hoy día el principal resultado de la cumbre de APEC fue efectivamente el primer paso, que es tener un estudio de factibilidad para tener este gran acuerdo. Por lo tanto, como digo, hoy día el mundo se fragmenta en torno a estos megacuerdos y allí es donde se juegan las reglas del comercio. Es importante porque cuando hablemos un poquito de TPP, hay que tener esto como telón de fondo. Eso es muy importante. Por cierto que tenemos que tener nuestras evaluaciones en lo particular respecto a lo que significan los temas específicos y procurar un acuerdo balanceado en materia de TPP, pero este es el contexto en el cual debemos manejarnos y tenerlo, como digo, telón de fondo. Por otra parte, uno de los ejes
para nosotros siempre prioritario y que ha sido parte de nuestra historia económica, me atrevería a decir, es nuestra participación activa decidida en el Asia, que tiene expresiones específicas en acuerdos comerciales y que ha sido y será una de las principales prioridades y eje también durante el año 2014-2015. Y allí tenemos dos tipos de agenda, una agenda de profundización en torno a los acuerdos con los países centrales del Asia, Japón, China y Corea, India, quizás también allí, y la agenda más, diría yo, tradicional, que es la construcción de los acuerdos comerciales, en algunos casos simplemente que no hemos iniciado o estamos recién en etapas primarias, como ese con los países de ASEAN, que también estamos trabajando allí. América Latina, como decía en tu momento, si uno quiere concebir cuál es el sello desde el punto de vista de esta nueva prioridad, yo creo que aquí es donde nosotros nos hemos establecido básicamente proyectos en lo específico. Quisiera referirme luego cuando hable de la Alianza del Pacífico. Los temas multilaterales, como decía, este es el contexto, sigue siendo importante para un país pequeño participar y ser activo en este foro, sabiendo que las dinámicas son otras, que los poderes de negociación son los que son y que los ritmos son los que son. En el caso del multilateralismo, a veces terminamos con reglas interesantes que son para todos, pero nos demoramos mucho. Y aquí 3 foros que para nosotros son muy importantes. La OMC, haremos un esfuerzo para seguir teniendo algún avance. En ese contexto, lo que sucedió hace algunos meses que finalmente ratificamos el Acuerdo Bali es una buena noticia. No es el core de la OMC, pero es facilitación de comercio que hoy día es muy importante para efectos, entre otras cosas, de concebir cómo nos desarrollamos y participamos en cómo se organiza hoy día el comercio internacional, que son las cadenas globales de valor. APEC, de lo que ya hemos conversado, y OSD, que creo que este año en particular, el 2014, estuvo muy presente y tuvo una expresión doméstica muy relevante por cuanto se instaló de alguna manera en el debate nacional a propósito de la reforma de nuestro país y el estándar y el benchmark que muchas veces quisimos nosotros referirnos y nuestra participación en la OSD. Y ahí quedó en evidencia muchas veces que nosotros somos parte de la OSD, pero muchas veces estamos al final del ranking en muchos de los elementos. Por lo tanto, puesto esto en código de una conversación interna, lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de nuestro esfuerzo programático en el gobierno es tratar de ser un poquito más de país OSD en muchos de los ámbitos, particularmente aquello referido a las reformas. Este año se cumplen 5 años desde que Chile es parte de la OSD. Por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que resaltar. 5 años que, como digo, creo que han sido muy útiles para Chile en su participación en la OSD. Uno de los elementos accesorios, pero que muchas veces termina siendo instalado en el fondo de la discusión, en los debates de estos temas de negociaciones comerciales, es el tema de la transparencia. Y uno de las consideraciones que tuvimos al llegar al gobierno y que lo ejercimos rápidamente es iluminar lo más posible los procesos de negociación comercial. Y uno de los emblemas en ese caso fue nuestra negociación en el TPP, que lo que hicimos fue algo que no, en todo caso no fue muy novedoso, que básicamente recogió la experiencia que habíamos tenido por años en torno a estos procesos, y por eso que el concepto que está ahí fue recrear, no, por allí estaba recrear el cuarto adjunto, que como ustedes saben, muchos de ustedes participaron históricamente, fue central, esencial, para efectos de conducir coordinadamente en consenso los procesos de negociación comercial. Lo implementamos particularmente en el TPP, por la sensibilidad que esto significaba, y hoy día creo que hemos dado un avance importante, pero además en la perspectiva de que hoy día el cuarto adjunto, dado que el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado, los intereses son más diversos, la geometría de economía política de esto es mucho más variable. Hoy día este cuarto adjunto es un cuarto adjunto amplio, donde no solo participa el sector privado tradicional exportador, sino que también una serie de organizaciones de la sociedad civil en general, básicamente ONG asociada a temáticas específicas, representantes de los trabajadores, incluso la academia,
Creo que eso ha sido un muy buen ejercicio. En el caso de TPP hemos tenido casi 30 reuniones con más de 110 organizaciones. Creo que eso ha ayudado mucho, por lo pronto, a que se conozca el proceso y que la crítica por ese lado, por lo pronto, disminuya desde la perspectiva de la transparencia. Estamos comprometidos con este tema. No solo lo implementaremos en el TPP, también en cada uno de los procesos que vienen, que como decía hace un momento, serán 3 o 4 importantes de envergadura, pero desde la concepción de introducirle transparencia, para nosotros esto es un elemento muy significativo. Otro de los ejes importantes, yo aquí le voy a dejar simplemente a Roberto después que se vaya a quizá elementos más específicos de detalle, pero aquí permítanme simplemente un par de declaraciones generales que tienen que ver con nuestro compromiso con la promoción de exportaciones. Como ustedes saben, la AIRECON negocia, administra, implementa, pero también una de las áreas centrales que tiene que ver con el aprovechamiento es la promoción de exportaciones. Y en ese sentido el brazo ejecutor es ProChile. Y allí lo que hemos querido es introducir una vertiente adicional que de alguna forma volver al origen de lo que fue la concepción de ProChile, que es tratar de traer a la clientela, además de los que tenemos, a exportadores pequeños y medianos, y tenemos una serie de instrumentos que estamos desarrollando en torno a este objetivo, e incluso empresas que no han exportado, o que exportaron alguna vez y que lo dejaron de hacer. Y para esos efectos, uno de los trabajos centrales que estamos ejecutando es conectarnos con el aparato regulatorio o el aparato asociado al fomento productivo interno, donde hay mucha institucionalidad y donde lo que nosotros queremos es conectarnos de manera que esa empresa o esa empresa o esos gremios o esas personas, a partir de pasar por la intervención de distintos programas en materia de fomento y desarrollo productivo, terminen exportando y utilizando, por lo tanto, los instrumentos de ProChile. Por último, un eje que ya definitivamente llegó para quedarse en el caso de las relaciones económicas internacionales de Chile y, por lo tanto, que tiene que necesariamente tener una correlación respecto al quehacer nuestro, que es ya no solamente el seguimiento de la inversión chilena afuera, sino que también el acompañamiento de la inversión chilena afuera y el apoyo de la inversión chilena afuera. Si ustedes, algunos probablemente han vivido esta experiencia, nuestras oficinas comerciales hoy día no solo venden bienes y servicios, sino que crecientemente apoyan también de distintas maneras, sobre todo en el ámbito de la conversación con el país en el cual se están instalados de políticas públicas de diferentes sectores, a los capitales chilenos invertidos y localizados en esos países. Y de esa perspectiva, hoy día nuestras oficinas comerciales son multioperadores, no son necesariamente aquel que hace la política de promoción tradicional vendiendo bienes, y como digo, bienes y productos, bienes y servicios, sino también tienen esta mirada más general, no solo desde el punto de vista de apoyar a nuestros inversionistas allá, sino también la posibilidad de atraer inversionistas acá, el seguimiento y el diálogo respecto a la política comercial y todos elementos más de contexto en materia de política comercial. Ya, pensé que tenía que terminar. Es que me pasa siempre. Ya siempre les dije, tengo 6 láminas y llevo 2. Entonces voy a tratar de hacer un resumen para que hablemos todos, ¿cierto? Bueno, mira, un par de palabras de 2 o 3 iniciativas que me parece que son de la máxima importancia. La siguiente, por favor. Y que tiene que ver, como decía, y me reservé un poco cuando hice el repaso respecto a estos ejes prioritarios, estratégicos, dejé para hablar en lo particular de este tema de la Alianza del Pacífico y nuestro rol en la región y en América del Sur y en la construcción de un proyecto más regional. Lo primero es dejar establecido que para Chile la Alianza del Pacífico es un proyecto prioritario, importante y que está en el interés de nuestro país seguir apoyando, dado esta concepción de un país que
está suficientemente internalizado como para avanzar en este sentido en los elementos que hoy día son parte de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un proyecto innovador, nuevo. La Alianza del Pacífico no es un TLC, la Alianza del Pacífico no es una nueva manera, no es un mercado común, es un proyecto en construcción, que es un proyecto que estamos hoy día, tuvo su primera vocación básicamente en países que se juntaron porque tenían una concepción similar desde el punto de vista de su política comercial, que querían mirar al Asia de manera conjunta, y que ha ido construyéndose de forma pragmática y flexible en el tiempo. Nuestra mirada respecto a nuestra participación allí es que es un proyecto que tiene este enfoque, tiene esta cobertura temática y por lo tanto, desde la perspectiva nuestra, es un proyecto el cual nosotros apoyamos en la medida que se circunscriba a temas económicos y comerciales. Y así lo hemos hecho ver y así lo hemos trabajado durante este año. Hoy día la Alianza del Pacífico ha avanzado suficientemente, hay resultados concretos en distintas áreas. Probablemente el desafío hacia los siguientes años de la Alianza del Pacífico está en cómo la Alianza del Pacífico se abre y se amplía en sus distintas concepciones. Hoy día creo que ese es el elemento central que se está desarrollando una discusión política técnica al interior de la Alianza. Me refiero con esto a cómo se amplía, por ejemplo, a nuevos miembros. Hay países que quieren ser nuevos miembros y que hay distintas miradas respecto al tema. Cómo se amplía la alianza y cómo se expresa su quehacer en los países del Asia, que es, como decía, uno de los elementos centrales y primarios desde el punto de vista de la concepción y la creación y por qué estos países se juntan. Y sobre todo, cómo concibe y desarrolla un diálogo con el resto de los países de América Latina. Y aquí nosotros hemos planteado un concepto que tiene como intención este mayor diálogo entre distintos grupos subregionales y países, que es esta convergencia en la diversidad, que finalmente no es más que buscar espacios específicos, flexibles, pragmáticos, de diálogo donde podamos encontrar una agenda común para desarrollar en temas nuevamente económicos, comerciales. Sobre esto hemos avanzado y hemos realizado un par de actividades importantes durante el 2014 a nivel de ministros, ministros de Comercio, ministros de Relaciones Exteriores, y hoy día hay una agenda circulando sobre estos temas. Hay una agenda que hoy día están trabajando y desarrollando tanto los países de Mercosur como los países de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, nuestra intención desde el punto de vista de lo que viene es desarrollar una agenda, nuevamente, como digo, en temas muy concretos. Y aquí los temas candidatos obvios son aquellos relacionados nuevamente con todo el área vinculada a la facilitación de comercio, donde los temas centrales hoy día están en el corazón, en el centro del ámbito aduanero, pero también hay otros, que tienen que ver incluso con los propios avances de la Alianza del Pacífico, le hace movimiento de personas, incluso no solo respecto a movimientos de personas de negocios, sino que también estudiantes. Por lo tanto, creemos nosotros que hemos hecho una contribución desde el punto de vista de este diálogo y esperamos tener resultados en algún ámbito específico y concreto de esta convergencia, de este diálogo durante el año 2015. El siguiente proyecto que quería hablarle era TPP. Creo que les he dicho los elementos centrales respecto a la concepción y cómo nosotros diéramos concebir nuestra participación allí. Simplemente quisiera agregar que en este caso, en lo particular de nuestra participación en TPP, estamos conscientes que todavía restan importantes temas que para nosotros son muy sensibles de resolver. Solamente quiero decir que ha pasado un año y eso ha tenido un correlato en la negociación. Ha habido muchos avances en la negociación. Hoy día estamos significativamente más cerca de un eventual cierre que hace un año atrás. Esto parece obvio, pero no necesariamente en las negociaciones siempre es así. Tienen que pasar cosas que no dependen de nosotros, entre otras cosas, en el caso de Estados Unidos, si finalmente aprueban o no el TPA, que es el fast track con el cual el gobierno de Estados Unidos puede sentarse a negociar con un mandato de su Congreso, y nosotros persistiremos en negociar allí de buena fe, tratando de finalmente tener un acuerdo balanceado, equilibrado, que salvaguarde nuestros intereses, que genere los beneficios de un acuerdo comercial, que en el caso nuestro
tiene una dificultad adicional respecto a este tema de los beneficios, por cuanto somos el único país del TPP que ya tenemos acuerdo con los otros 11. No existe otro país dentro de los 12 que tengan acuerdo ya con el resto. Pero estamos trabajando, como digo, en esa lógica y nuestro objetivo es tener un acuerdo balanceado que combine estos elementos que yo decía. Por último, dos temas particulares, pero quería compartirlos porque me parece que hacen a esta agenda 2.0, yendo a la cosa concreta y a la utilización de los acuerdos. Muchos de ustedes están familiarizados y lo conocen. Una de las acciones que hemos desplegado es la conformación de un comité de desarrollo exportador a propósito del conjunto de medidas planteadas a mediados del año pasado por la presidenta Bachelet para reactivar la economía. Se estableció un comité específico para desarrollar y apoyar el sector exportador, que lo lidera el Ministerio de Economía y que nosotros somos como Direcon, la Secretaría Técnica, y allí estamos trabajando con la microeconomía, estamos trabajando con los temas específicos que tienen 4 ámbitos, en fin, y se creará un comité. Esto era un anhelo importante de muchos sectores exportadores por mucho tiempo, y creo que eso nos va a permitir ir desarrollando, no en el día a día, pero por lo menos en el mes a mes, una agenda con el sector exportador, yendo a lo que algunos llaman los cuellos, los lomos de toro, en materia de facilitar el negocio de la exportación. Y ahora sí, por último, simplemente les dejo una fotografía, algo he esbozado en todo este planteamiento en que he viajado por distintas partes. Allí están concebidos una lista, cuando yo me refería que hay que transitar por nuevos temas, que hay que hacerse cargo de temas que están hoy día probablemente en la frontera, no necesariamente ni obvios relacionados con el comercio, pero sobre los cuales están pasando cosas en Chile y en el mundo y que crecientemente tendrán un impacto en el comercio internacional. Y hay una serie de listas, un listado de temas que para nosotros son muy fundamentales. Y aquí quiero resaltar solo 2. Por una parte, lo decía en algún minuto, el comercio internacional hoy día se organiza de manera distinta. Hoy día, cada vez más, los teóricos dicen, los países en vez de vender productos, parte o pieza, venden una acción, una tarea en un producto que se hace en otra parte. El comercio hoy día se organiza en base a estas cadenas globales de valor y regionales. Nosotros, entre otras cosas, no sabemos cómo estamos allí, en ese contexto. Parece bien básico. Por lo tanto, lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico y mirarnos cómo estamos y cómo Chile está en este contexto, cómo se organiza hoy día el mundo. Ustedes conocen bien el ejemplo de aquel iPhone que se produce en ASEAN, que el producto final termina siendo un producto que se hace en 15 países. Y el país último simplemente le coloca hecho pero porque por ahí salió, pero no es necesariamente construido allí. Nosotros no es que concibamos una estructura productiva de exportación todavía de esa manera en Chile. Tenemos la estructura productiva que tenemos, pero tenemos que conocernos un poco más, y para eso hemos contratado un estudio muy interesante con la OECD que nos va a dar un diagnóstico y nos va a dar recomendaciones de política comercial para efectos de eventualmente incorporarnos crecientemente en estas cadenas globales de valor. Y el otro tema, que te lo mencioné rápidamente, es cambio climático, que claramente y crecientemente está teniendo, no solo desde el punto de vista de los efectos del propio fenómeno, sino que desde el punto de vista normativo, regulatorio, asociado al cambio climático en el comercio internacional. Hay países europeos en que hoy día certificarse con huella, ya sea carbono, agua ecológica, incluso carbono neutral es optativo, pasa a ser hoy día un requisito que el mercado lo exige, pero que probablemente va a ser crecientemente un requisito regulatorio desde lo público y desde los gobiernos. Por lo tanto, también nosotros lo estamos incorporando y queremos, entre otras cosas, incorporar la posibilidad de que empresas se certifiquen y tener proyectos pilotos en ese ámbito que desarrollaremos en ProChile. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Les pido disculpas por sobrepasarme un poquito y ahora le doy la palabra para que en los tips, en lo central, nos puedan hablar de lo que tenemos en curso e hicimos en lo bilateral, Chile con cada uno de los países, en lo bilateral, en lo multilateral y en promoción. Felipe. Gracias, Andrés. A ver, la siguiente
La siguiente lámina, esa. Sí, esa lámina creo que refleja de manera bastante exacta el nivel de actividad que tuvo la Dirección Bilateral el año 2014, en este esfuerzo que señalaba Andrés hace un rato en términos de reactivar de manera importante la agenda bilateral con la mayor cantidad de socios comerciales. Y eso efectivamente involucró un trabajo muy activo y muy intenso durante el 2014, y eso se proyecta a su vez a lo que está haciendo y va a ser el resto del 2015. Aquí ustedes tienen la lista de los países con los cuales en distintas instancias formales, ya sea en algunos casos en el marco de las comisiones administradoras del acuerdo respectivo o utilizando alguna otra instancia formal a través de comisiones de comercio o comisiones binacionales, se fueron, ¿no es cierto?, reactivando las agendas, identificando temas a través de los cuales administrar los acuerdos correspondientes o eventualmente también buscar líneas de modernización o actualización de acuerdos, que en muchos de estos casos son acuerdos que tienen bastantes años y por lo tanto era necesario introducir o traer a su marco temas de comercio actuales. Y en algunos otros casos también ustedes ven ahí dos países con los cuales, si bien no existen acuerdos comerciales propiamente tales, formales, como en el caso de Rusia-Sudáfrica, sí hubo reuniones, como veremos más adelante en la presentación, en las cuales también se ha hecho un esfuerzo importante de reactivación del trabajo bilateral a efectos de ir profundizando la relación comercial con cada uno de ellos. Pasemos a la siguiente lámina para ir viendo en cada una de las áreas geográficas en qué se tradujo en términos de trabajo durante el 2014 el trabajo con cada uno de estos países y qué es lo que se viene en el 2015 sobre la base de lo hecho el año pasado. En América Latina, y siguiendo muy de cerca los lineamientos que ya Andrés nos señalaba desde el punto de vista general, el trabajo fue, valga la redundancia, intensísimo. Se retomó la agenda de trabajo, yo diría prácticamente con cada uno de los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes. En algunos casos ese trabajo se tradujo en, como decía, labores propiamente tal de administración del acuerdo, en otras áreas en trabajos de ir encontrando áreas a partir de las cuales profundizar el acuerdo en cuestión. En otros casos, como por ejemplo en el caso de Argentina o en el caso de Ecuador, también tuvo un correlato en términos de ir administrando lo que eran en muchos casos ciertas medidas restrictivas que estaban afectando o que están afectando nuestras exportaciones a esos mercados, ir buscando soluciones para ir solucionando o ir resolviendo los problemas que se iban generando en cada uno de esos mercados. En el caso, solo para mencionar algunos de ellos, en el caso de países con los cuales habíamos estado trabajando fuertemente en el marco de la Alianza del Pacífico, como en el caso de México y Perú, en donde el trabajo de los últimos años había estado enfocado exclusivamente en ese ámbito, la idea fue abrir un poco más en la agenda de trabajo y ir buscando espacios para explorar distintas áreas bilaterales que no necesariamente tuvieran que ver con el trabajo propiamente tal que se estaba desarrollando en el marco de la Alianza del Pacífico. Como digo, sobre la base del trabajo y de estos primeros acercamientos y contactos que se generaron durante el 2014, ya hay una agenda amplia de trabajo para este año, en la cual hay mucho seguimiento de iniciativas que se tomaron el año pasado. Por ejemplo, solo para destacar, a mi juicio, las que pueden ser las más prometedoras y las más importantes. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la posibilidad de finalmente retomar el trabajo en materia de inversiones con un mercado en el cual las inversiones chilenas en ese mercado son importantes y, por lo tanto, la posibilidad de poder tener un instrumento jurídico que proteja esas inversiones se adquiere una alta importancia. Y en ese sentido, nuestro esfuerzo con Brasil va a ser que durante el año 2015 poder retomar el trabajo de negociación y ojalá poder alcanzar un acuerdo a la brevedad posible en ese ámbito.
Otra iniciativa que creo que fue importante y que se está continuando a trabajar, que quiero destacar, es el caso de Cuba, en donde también se retomó la agenda bilateral que había estado durante el último tiempo un poco dejado de lado, y en ese sentido una muy buena visita pública-privada a La Habana el año pasado, en la cual permitió, ¿no es cierto?, retomar el trabajo no solamente desde el punto de vista institucional y público, sino también buscando también oportunidades para nuestro sector privado de poder, ¿no es cierto?, desarrollar un trabajo de inversión en un mercado que está, además, por los cambios políticos que se están generando en la isla, con una muy fuerte, prometedoras perspectivas hacia futuro para el desarrollo de ese ámbito. En la siguiente lámina, señalar también en América Latina iniciativas de trabajo hacia futuro para el desarrollo de algunos acuerdos comerciales. El caso de República Dominicana, un país con el cual desde hace mucho tiempo han habido acercamientos en la búsqueda de tratar de iniciar un proceso de desarrollo de una negociación comercial. Todo indica de que el año 2015 puede ser el año en el cual podamos dar inicio ya formal a un proceso de negociación con dicho país. Lo mismo en el caso de CARICOM, también se están empezando a realizar acercamientos para el desarrollo de un estudio de factibilidad y poder sobre esa base construir eventualmente la negociación de un acuerdo comercial con ese esquema de integración. Luego, en América del Norte, ha habido durante el 2014 un trabajo fuerte con Canadá en lo que tiene que ver con la profundización del Tratado de Libre Comercio que tenemos vigentes con ellos, un acuerdo que ya es el primer Tratado de Libre Comercio que Chile suscribió y que tenía ciertas áreas en las cuales era necesario modernizar, introducir disciplinas que no estaban reguladas en el tratado, y en ese sentido hemos ido completando eso con negociaciones en materia de servicios financieros, de obstáculos técnicos del comercio, en materia de reglas de origen, en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, en las cuales hemos tenido muy buenos resultados y hemos ido completando entonces con Canadá un esquema o un tratado que se alinee con lo que han sido los tratados más recientes que Chile ha ido suscribiendo. En el caso de Estados Unidos, el 2014 estuvo marcado por el cumplimiento de los 10 años de vigencia del tratado, un tratado importante y que sobre la base del cumplimiento de los 10 años nos permite entonces mirar la relación bilateral con Estados Unidos, que tiene un correlato específico en lo que tiene que ver con la negociación del TPP, pero que no se agota en ese esquema, sino que también tiene elementos de trabajo en el ámbito bilateral que a nuestro juicio es necesario retomar, y en ese sentido la Comisión de Libre Comercio que habrá en algunos meses más será una buena oportunidad de avanzar en esa línea. En el caso de Asia, un área, como decía Andrés, que es de gran importancia para la política comercial chilena. La actividad ha sido muy importante durante el 2014 en términos de, por una parte, la entrada en vigencia de algunos tratados, como en el caso de Vietnam, en el caso de Hong Kong, en el inicio de negociaciones con Indonesia, un país, un mercado muy importante de ASEAN y con el cual nosotros tenemos, expectativas importantes de poder avanzar en la negociación durante el año 2015. En el caso de China, la entrada en vigencia del tercer pilar en el instrumento bilateral que tenemos con China, que tiene que ver con el Acuerdo Suplementario de Inversiones, muy relevante, muy importante y que viene, como digo, a completar de alguna manera el esquema de relación que hemos construido con China desde hace ya varios años. Y finalmente, en el caso de Japón, avanzar en lo que tiene que ver con una agenda pendiente, un tema pendiente del acuerdo bilateral que tiene que ver con la profundización o la inclusión de mayores bienes en el calendario de desgravación arancelaria que tenemos bilateralmente con dicho país. Para el 2015, tal como en el 2014, una agenda intensa de trabajo que tiene que ver con algunos elementos que ya partieron en su trabajo durante el 2014, pero que también tiene perspectivas, por ejemplo, en la posibilidad de poder iniciar negociaciones con Filipinas. Se está a puertas de poder ya iniciar un estudio conjunto de factibilidad con dicho país. Sobre esa base, ojalá hacia finales de este año poder iniciar formalmente negociaciones con dicho país.
Con Europa, para ir rápidamente, el trabajo durante el 2014 estuvo marcado, en el caso de la Unión Europea, por el impulsar una agenda de modernización del acuerdo de asociación que tenemos con dicho bloque. Y en tal sentido, el 2015 va a estar, o debería estar, enfocado a implementar o materializar esta agenda de modernización del acuerdo, y para ello se va a conformar un grupo de trabajo bilateral que irá identificando las áreas que serán parte de ese proceso de modernización. Lo mismo en el caso del acuerdo EFTA, en donde también hay un impulso importante o un esfuerzo importante de profundizar dicho acuerdo. Pero creo que en el caso de Europa, ya lo mencionaba Andrés hace un rato, el caso de Rusia es un foco de atención importante para nosotros. Ya el año pasado hubo un esfuerzo importante de carácter público-privado con Rusia de impulsar una agenda de trabajo hacia futuro importante. La idea es, sobre esa base, durante el 2015, mantener ese impulso de trabajo y ir manteniendo un esquema que nos permita eventualmente en el futuro iniciar negociaciones comerciales con la Comisión Euroasiática, que es el esquema al cual Rusia pertenece y que conforma un mercado importante o de mucho potencial para nuestras exportaciones. Finalmente, en el caso de África, que también ha sido o fue durante el 2014 foco de atención desde el punto de vista comercial, efectos de poder ir reactivando la agenda bilateral con algunos países de ese continente. Solamente destacar a modo de quizás lo más relevante, los esfuerzos que se iniciaron el año 2014 con Sudáfrica para efectos de poder estrechar la relación bilateral comercial, la conformación de sobre la base de un instrumento bilateral, conformar una comisión de comercio e inversión, sobre la cual, ¿no es cierto?, durante el año 2015 avanzar en la búsqueda de eventualmente un estudio de factibilidad que nos permita también poder iniciar en el futuro cercano una negociación comercial. Eso por el lado bilateral. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, como una parte fundamental de la política exterior de nuestro país es definitivamente la participación de Chile en todas las instancias multilaterales, realzar el ámbito multilateral como un espacio orientador del orden institucional en búsqueda de los beneficios de un mundo crecientemente globalizado, coordinar acciones, línea de acción con otros países multilaterales en los intereses para nuestro país es parte fundamental de nuestras tareas. Y es por ello que la participación en los distintos foros, pero en lo que a esta Direcol le compete, en los 4 principales organismos multilaterales, es fundamental. Voy a partir con la Organización Mundial de Comercio. Como ustedes saben, Chile es un miembro fundador. Básicamente, para un país como el nuestro, pequeño, abierto y como un pilar fundamental dentro de la estrategia de apertura y de crecimiento y desarrollo económico, es evidentemente participar en este foro. Uno de los hitos más importantes durante el año 2014 fue la decisión unilateral de nuestro país de eliminar los aranceles a los países menos adelantados como parte, ¿no es cierto?, de la estrategia de ayuda a los países menos adelantados, y en el cual Chile decidió eliminarle todos los aranceles a una lista definida de países. La adopción del acuerdo de facilitación de comercio también durante el 2014, que fue bastante peleado por India, que trató de bloquear este acuerdo, finalmente tuvo su fruto en diciembre del año pasado, la cual se pudo desbloquear. Chile, obviamente, fue un fuerte impulsor para que este acuerdo saliera a flote por los beneficios que nos conllevará a todos los exportadores y a los importadores en la facilitación de los procedimientos aduaneros. Es un acuerdo que es el primero que se vincula del acuerdo original de la OMC y obviamente está sujeto a disciplinas y a normas vinculantes y a un mecanismo de solución de diferencias. Para Chile se ha estipulado que esto no va a involucrar mayores costos económicos, por el contrario, va a ser absolutamente puro beneficio para nuestros exportadores en los mercados, en los terceros mercados. El director general de la OMC visitó nuestro país en febrero de este año, se tuvo un encuentro con la presidenta de la República y es en un gesto a América Latina y a Chile en particular. Por sus propias palabras, dicho, Chile es un país modelo en cuanto a implementación de reglas y disciplinas comerciales.
Dos hitos importantes también de este año es, cada 6 años la Organización Mundial de Comercio hace una revisión de la política comercial de los países. Este año nos toca a nosotros, el último fue el año 2009, en la cual tuvimos un ejercicio coordinado con muchos ministerios y servicios públicos, en la cual pudimos responder todas las preguntas de la Secretaría, se elaboró un informe que está a puertas de ser publicado, y a su vez Chile presenta un informe de gobierno, el cual tendrá que ser presentado a mitad de este año en Ginebra. Este año también, a final de diciembre, se espera la realización de la conferencia ministerial de la OMC en Kenia, en la cual el objetivo fundamental es tratar de destrabar los objetivos planteados en la ronda Doha, en camino para tratar de cerrar y cumplir algunos de los objetivos planteados en diversas materias agrícolas, servicios, propiedad intelectual. El otro foro que me gustaría destacar es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, como el director ya lo mencionó. Yo diría que el logro más importante el año 2014, en el año China, fue lograr desbloquear el avance hacia un futuro acuerdo de libre comercio de la región del Asia-Pacífico. Chile, muy bien dicho, el año 2004 en el APEC instaló esa idea de formar este acuerdo de libre comercio y efectivamente se pudo desbloquear y este año se inició la elaboración de un estudio estratégico conjunto para ver las posibles alternativas que tenemos de negociar un acuerdo y en particular esta dirección participa con un miembro en este estudio conjunto, el cual el señor está aquí, Alejandro Gutiérrez, está presente como miembro de Chile en parte de este estudio conjunto que se realizará. OCDE. También, como se mencionó, OCDE ha sido desde el año pasado, yo creo que fue un referente absoluto. El desarrollo de las reformas estructurales que está llevando a cabo el gobierno ha sido un apoyo fundamental, la participación de expertos que han venido desde la OCDE a apoyar, a impulsar estas reformas. En materia del Comité de Inversión Extranjera, que está en pleno desarrollo de un proyecto de ley que modifica el comité, efectivamente se basó en las recomendaciones que hizo la organización. También en materia laboral, en materia de la reforma tributaria, fue el subsecretario de Hacienda para allá. En fin, el intercambio de experiencias para tratar de poner a Chile con políticas públicas de alto nivel, con estándares internacionales, ha sido también parte fundamental del trabajo que estamos apoyando nosotros desde esta dirección. Dos hitos muy importantes, efectivamente este año se cumplen 5 años desde que Chile ingresó a la organización y pretendemos a mitad de año hacer un evento conmemorativo para ver y evaluar y tratar de mostrar también a la ciudadanía que a pesar, como dijo el director, estamos en muchos de los rankings bastante abajo, hemos ido disminuyendo las brechas. Se ha demostrado en muchos estudios que incluso en educación, que dentro de estamos más desarrollados en desigualdad, todas las reformas que se están implementando van a tener un impacto positivo. En 5 años esperamos haber disminuido las brechas en muchos de ellos. Y hay una altísima probabilidad de que Chile sea anfitrión de la próxima ministerial de la organización el próximo año. Así que se supone que el segundo semestre de este año estaríamos anunciando Chile como chair de esa ministerial de la OCDE. Finalmente, en materia de propiedad intelectual, bueno, contamos acá con el director de INAPI, pero me gustaría resaltar cuál es la importancia de participar nosotros y apoyar la participación de otras instituciones en materia de propiedad intelectual, en particular de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El año pasado se aprobaron 2 proyectos importantes en esta materia, el Tratado de Beijing y el Tratado de Marrakech. En particular me gustaría resaltar el Tratado de Marrakech, que está absolutamente en línea con el programa de gobierno de un país inclusivo. Este tiene relación con personas con discapacidad visual y justamente le da acceso a la información, a las publicaciones, todo, para que las personas tengan acceso a la información, a la bibliografía, en todo ámbito de cosas, en igualdad de condiciones. Otros temas, cambio climático, efectivamente el cambio climático ha tenido un impacto en el comercio y el comercio también tiene un efecto en el cambio climático. Esta dirección está implementando un programa bastante ambicioso en materia de cambio climático, medir huellas de carbono. La presidenta también anunció un programa en materia de ahorro energético y de compromisos de aquí a mediano y largo plazo en materia de disminuir los gases con efecto invernadero en la economía. En materia de servicios, quizás destacar la negociación más importante que se está llevando a cabo, que se llama TISA. Son 23 países miembros de la OMC.
que están desarrollando una actualización de las reglas y los compromisos en materia internacional de comercio internacional de servicios. Es un sector que está crecientemente en importancia. Para Chile es fundamental su participación. Participa junto con otros miembros de la Unión Europea, 9 países latinoamericanos, Estados Unidos, en la cual esperamos también obtener beneficios para nuestro país. Yo me quedo corto con todas las cosas que quería decir, pero me parece que como resumen está. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Roberto, ¿puede ser 10 minutos, no? Quiero mirar acá. Roberto. Como dijo nuestro director general, ProChile es el brazo ejecutor de todo lo que negocia y trabaja Direcon en el mundo. Así que efectivamente esto va a ser relativamente breve. Son 4 ideas que queremos transmitir. ProChile tiene una red externa y una red regional que constituyen sus principales instrumentos con los cuales trata de juntar la oferta con la demanda. El trabajo de ProChile es juntar lo que hacen nuestros empresarios en Chile con lo que los empresarios del mundo tratan de comprar o buscar. Esta es nuestra red de oficinas afuera. Esa red de oficinas va a crecer durante el 2015. Estamos abriendo una oficina en Sudáfrica, estamos abriendo una oficina en Estocolmo, estamos abriendo una oficina compartida con la Alianza del Pacífico en Casablanca, Marruecos, y estamos nombrando un representante comercial en Paraguay. Y esas oficinas contribuyen a hacer estudios de mercado, organizan misiones comerciales, hacen agendas de negocio para todos los empresarios, todos, los que pasan a través de ProChile y los que por su propio ímpetu llegan a estos mercados. Estas oficinas están a disposición de nuestros empresarios, acá, ahí. Junto con eso tenemos 17 oficinas regionales, las 15 oficinas en las cabezas de regiones, más una oficina en Chillán y una oficina en San Fernando. Hemos constituido en cada una de las regiones, en que San Bernardo nació, hemos constituido en cada una de las regiones consejos regionales exportadores, que es notable, que complementa lo que ha dicho Andrés del Consejo de Desarrollo Exportador que hemos hecho con la SOFOFA. Estos consejos regionales exportadores reúnen en cada región a los principales dirigentes exportadores de cada región, medianos, pequeños y grandes, y tratamos de contarles la agenda de trabajo de ProChile y recibir sugerencias de los exportadores para mejorar la puntería fina de nuestros proyectos, de nuestros instrumentos. A las regiones llegan importadores, a las regiones llegan periodistas y a su vez muchos de nuestros directores regionales han logrado alianzas con los gobiernos regionales, con los intendentes, para diseñar proyectos con los financiamientos de los FNDR que tratan de juntar las políticas regionales con las políticas de ProChile y que ha tenido un muy buen resultado. ¿Por qué hemos tenido buen resultado? Los números dicen que las empresas que trabajan con ProChile les va mejor que las empresas que no trabajan con ProChile. Las empresas que trabajan con ProChile tienen más mercados, las empresas que trabajan con ProChile tienen más productos. Eso es un mérito, por cierto, de los empresarios, muchos de cuyos dirigentes veo en esta sala, y de los funcionarios de ProChile, que hace 40 años vienen trabajando por juntar la oferta con la demanda. ¿Cómo lo hacemos? Que es la tercera idea, son 4 solamente, a través de instrumentos, muchos de los cuales ustedes conocen, otros son menos conocidos. No los voy a leer entero, ahí están los números. Estos son los 4 concursos más importantes de ProChile, que son concursos anuales, que son bases que se publican en la página web, en los principales medios de comunicación y que permiten preparar de un año para otro lo que los empresarios quieren hacer. Acá son los empresarios los que postulan, son ellos los que deciden qué actividades van a hacer. Lo que nosotros hacemos es organizar, jerarquizar y asignar los recursos, que es parte de nuestra pega. Silvo Agropecuario, que es el fondo más importante, que es en alianza con el Ministerio de Agricultura, Productos del Mar, que hoy día tiene un plan sectorial, el sector de manufacturas y el sector servicios, que es el sector nuevo de la economía, como mencionaba Andrés Rebolledo. Son 4 concursos al año. Otros instrumentos que tenemos es una línea de formación de nuestros exportadores, sobre todo los que no saben exportar. Tenemos más de 1.000 asistentes a los talleres de formación exportadora a través de todo Chile en 2014. Tenemos más de 150 asistentes a talleres de coaching, donde hay empresarios que han tenido la historia exportadora que le cuentan a otros exportadores cómo hacerlo. Y tenemos 82 empresas que han participado en misiones de formación
son empresas que no han exportado y que las sacamos a tener la experiencia de ir a una feria, de participar en una misión, que son las misiones de pre-internacionalización. Adicionalmente tenemos algunos instrumentos notables y muy conocidos. Participamos en ferias, 28 ferias a través de todo el mundo. Tenemos los Sabores de Chile, que son entre 4 y 5 anuales. Son 4 los que hicimos el 2014. Esperamos hacer 5 el 2015, que son grandes hitos donde se reúne la oferta alimentaria de Chile con la demanda de esos mismos bienes. El Chile and Wine Tour, donde tratamos de agregar nuevas viñas a la oferta exportable vitivinícola de Chile. Tenemos un gran proyecto de marca sectorial que es notable porque premia la asociatividad. Son proyectos de número que son los empresarios los que los presentan, pero asociados y que tienen que levantar una marca que representa al sector y que tiene cierta actividad durante el año en distintos mercados. Tenemos traída de periodistas, tenemos presencia en los medios extranjeros, tenemos traída de importadores. Esos son como los instrumentos, junto al trabajo permanente que hacen nuestras oficinas a través de todo Chile y el trabajo que hacen nuestras oficinas regionales a través de todo el mundo y a través de todo Chile. Y finalmente, ¿qué queremos hacer el 2015? En un segundo, hemos constituido 15 centros PYME Exporta en cada una de nuestras oficinas regionales y hemos creado un instrumento nuevo que no está en esas slides y que esperamos que esté en la slide de la cuenta pública del 2015, que son los planes sectoriales, que es una línea de financiamiento nueva. No vamos a dejar de hacer lo que hemos venido haciendo, porque lo hemos hecho relativamente bien, siempre hay cosas que mejorar, repito, eso es mérito de los funcionarios de ProChile. Hemos agregado los planes sectoriales en el marco de la Agenda de la Productividad, Innovación y Crecimiento que lidera el Ministro de Economía, conducente a agregar nuevos exportadores. Nuestra frase es que nos ha ido muy bien, pero tenemos pocas empresas exportando. Con 343 empresas se explica el 90% de lo que Chile exporta. Eso es muy poco o muy mucho, como quieran ustedes verlo. Esas empresas son notables. A las grandes empresas que han abierto los mercados externos las queremos. A Santa Rita, a San Pedro, notable. Pero tenemos que agregar nuevas empresas. Menos del 2% de las pymes exporta en Chile. Menos del 2% de las pymes exporta en Chile. La pega de ProChile, el trabajo de ProChile es agregar nuevas empresas y para eso constituimos estos 15 centros PYME Exporta. Tenemos $1,5 millones en planes sectoriales destinados a capturar nueva oferta exportable, a llevar nuevos empresarios, nuevos emprendedores al mundo. El sector servicio tiene mucho que aportar ahí, porque son todas empresas relativamente nuevas y hay que recuperar la manufactura en Chile, que sigue produciendo, que sigue exportando, que pese a la gran transformación que tuvo Chile, hay empresarios que notablemente han logrado permanecer en el mercado. Obviamente esperamos más presupuesto, más financiamiento, pero eso es nuestra negociación interna. Un agrado y a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por la paciencia y el compromiso de escucharnos. Simplemente para terminar, transmitirle que esto es parte, como decía, en un comienzo de nuestros compromisos habituales, que tienen distintas expresiones en el sector público. Nosotros hemos querido, además, entregarles la información, pero además darle una mirada respecto a lo que podemos y tenemos comprometido de implementar durante el año 2015. Y en este contexto de compromisos, una de las institucionalidades muy importante y que tiene una expresión y se reúne periódicamente es el Consejo de la Sociedad Civil. Aquí está Fernando Alvear, que es el presidente de este consejo, que nos acompaña permanentemente en distintas reuniones donde tenemos la posibilidad de desarrollar temas específicos y que también los seguiremos desarrollando e implementando durante el 2015. Para terminar, muchas gracias a los tres directores. Para además compartir con ustedes, aquí en la testera tenemos la presencia de 5 directores, porque finalmente nada de esto pudiera ser posible sin el apoyo de quienes están quizás más en el backstage del quehacer de la Direcon,
pero todo esto requiere un soporte administrativo, Jorna Morales, y un soporte jurídico, Federico Gajardo, que son los directores también de la respectiva área administrativa y jurídica del Ministerio, a quien también agradecemos vuestra presencia también acá, y quisiera también compartir con ustedes la presencia de ellos. Muchas gracias por vuestra presencia. Tenemos un espacio de preguntas, si tienen algún interés de que así sea, y luego tenemos un coffee break para irnos un poquito con un café en el cuerpo a la casa. Gracias. ¿Preguntas o comentarios? Mi nombre es Isaac Masso, vengo de la Embajada de Kuwait. Eché de menos, fíjese, don Andrés, alguna mención sobre algún contacto que se haya hecho o que se va a hacer con los países del Golfo, con los países emergentes en este momento, países que están tirando para arriba. No sé si hay algún contacto o va a haber algún contacto para entablar relaciones comerciales con ellos o no. Gracias. Muchas gracias. Simplemente le quisiera comentar que nosotros, nosotros quienes estuvimos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hicimos un esfuerzo importante. Y fuimos, de hecho, y recorrimos varios de esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y fuimos a coquetear para tener un acuerdo comercial. Y ahí quedó un coqueteo. Para nosotros sigue siendo importante, es un mercado interesante desde el punto de vista de la exportación de alimentos de Chile. Durante el 2015 no está efectivamente en el portfolio, pero probablemente lo retomaremos durante este periodo de gobierno en algún minuto. Entendemos que el Consejo está bastante ocupado negociando con otros países también. Nosotros somos un socio pequeño, quizás respecto a los que sobre todo socioasiático, que hoy día está sentado el Consejo, pero para nosotros sigue siendo un mercado importante y lo retomaremos en algún minuto de este periodo presidencial. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, soy alumno de la Universidad de Chile y la verdad es que en mi pregunta quería enfocarme un poco en la manufactura, quizás como un sector clave para tratar de que nosotros como país elevemos nuestras exportaciones de valor, que se habla, digamos, integrarnos en las cadenas de valor internacionales. Creo que las manufacturas son muy importantes. Mi pregunta está concentrada más o menos en cómo ven ustedes la estrategia de la Direcom para el 2015 en el sector, digamos, la estrategia de exportación de manufacturas, cuál es el sector clave dentro de las manufacturas en los que nosotros potencialmente podríamos ser competitivos y cuáles son, digamos, a grandes rasgos, las áreas comerciales donde nosotros podríamos tener mayor acceso, mayor incidencia y mayor éxito, digamos así. Muchas gracias. Hola, en los planes sectoriales que tenemos, que les contaba hace unos minutos, tenemos un plan sectorial para la industria del plástico, tenemos un plan sectorial para la industria eléctrica y electrónica, para la industria metalmecánica, para la industria química, para la industria de la moda, para la industria de la salud. Eso, repito, es un financiamiento nuevo que trata de ir a buscar las empresas, recuperar la tradición de exportación en esa área y sacarlas hacia afuera, hacia los mercados. Eso implica ir a ferias, organizar misiones, abrir un horizonte de trabajo de ProChile. Las posibilidades están porque los acuerdos comerciales negociados lo permiten, el arancel está en cero, las empresas están, hay que recuperar el trabajo con el sector manufacturero. Hemos comenzado con el presupuesto del 2015, esperamos que eso comience a tener resultados a fines de este año y los años siguientes. ¿Alguien más? Gracias, Andrés. Muy buenas las presentaciones de todos los directores. La verdad es que llevo muchos años en esto y la verdad es que he vivido gran parte del proceso de la negociación de los tratados y efectivamente llegamos a una etapa en donde hoy día hay que administrarlos.
y hay que ver cómo empresas salen a los mercados. Nosotros tenemos esa cifra muy clara de que pocas empresas exportan mucho y que muchas empresas exportan poco, digamos. Claramente ahí hay un tema que viene que es importante. Nosotros echamos de menos una articulación que obviamente hay que hacerla a nivel de Direcon, que tiene que ver con lo que viene. Yo menciono temas que para nosotros son muy importantes. La certificación de origen digital, el CISEC, que he participado en 3 lanzamientos y todavía veo que no está partiendo. O sea, claramente estamos muy preocupados porque esto es un beneficio absoluto para todos los exportadores. Tenemos también cosas que vienen con las compras públicas de la Alianza, un tema que estamos trabajando con el marco de la Alianza, los servicios de la Alianza y los servicios en temas generales de la competitividad de este consejo que tenemos, que claramente hemos cifrado mucha esperanza. Tenemos este consejo de 36 gremios y claramente yo creo que vamos a apuntar un gran poroto en estas actividades que tenemos programadas para este año. Claramente los servicios están ahí. En manufacturas, claramente tenemos sectores, pero esos sectores hay que comunicarlos con los mercados. Y yo siento ahí que todavía podemos hacer un trabajo más estrecho con ProChile para salir juntos. Ponernos un mercado Centroamérica y ver qué vamos a hacer en Centroamérica como sector privado y como Direcon, ProChile en su conjunto. Una estrategia exportadora en Centroamérica. Salimos y picoteamos, pero no tenemos una estrategia profunda para llegar. Los países de la Alianza hemos hecho macro ruedas. Nosotros creemos que hay que hacer cosas más bilaterales para que nuestras empresas se inserten efectivamente en Colombia de una forma más profunda, en México y en Perú. Todavía hay mucho más que hacer en esa materia. Solamente una reflexión de dónde creemos que debiéramos poner los huevos, porque claramente ya la cosa se hizo. Hoy día la organización es la que pesa mucho y la coordinación privada con ustedes. Ustedes son la contraparte válida para realizar esta tarea. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, lo dejamos. Muchas gracias, Hugo. Aprovecho de públicamente agradecerte tu acompañamiento permanente y tu compromiso también permanente con el que hace nuestro la Direcon. Y a través tuyo, extensivo a todos los gremios y representantes que nos acompañan hoy día. Somos aliados para esto, así que te agradezco tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes.